Buenos días. Bueno, tengo que confesar que esa palabra que dio el señor rector, yo no fui capaz de decirle a mi compañero esa palabra es para ti. Yo dije esa palabra es para mí. En estos momentos necesito descansar. Bueno, el título del sermón es Dios me ha vencido. Y quiero entonces que vaya conmigo al libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice el texto bíblico: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por permitirnos reunirnos aquí, Señor, como tu cuerpo para alabar y adorar tu santo nombre. Haz de nuestros corazones una buena tierra, Señor, para que tu palabra germine y dé frutos que redunden en la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, hay una película que a mí me gusta mucho y se llama Búsqueda Implacable. Y en esta película hay una escena donde la hija del protagonista se va de vacaciones con su mejor amiga. Ellas llegan al aeropuerto de ese otro país, conocen a un hombre joven, extraño, muy atractivo, y ellas no saben que este hombre se dedica a la trata de personas. Y ellas cometen un error. Comparten el taxi con este hombre que las lleva, las acompaña al lugar donde ellas se van a quedar. Y unos minutos después, cuando ellas están contentas, celebrando, brincando, bailando en esa casa, llega un grupo de hombres a secuestrar a estas jóvenes. Y en medio de la angustia y el miedo, una de las jóvenes, que se llama Kim, llama al papá. Se mete debajo de la cama y habla con él. Y esta es la conversación. Dice el papá: estoy aquí ahora. La siguiente parte es muy importante. Van a encontrarte, Kim. Pon atención, mi amor. Esto es clave. Tendrás 5, tal vez 10 segundos, muy importantes segundos. Deja el teléfono en el piso. Concéntrate. Grita todo lo que veas sobre ellos. Color de pelos, de ojos, alto, bajo, cicatrices, todo lo que veas. ¿Entendido? Ahí están. Puedo oír sus pasos. Recuerda, concéntrate. Pon el teléfono cerca para que yo oiga. Ya se fueron. Creo que ya. Posterior a ello, la hija fue raptada. Y esta escena demuestra que una llamada de auxilio al padre no detuvo la inminente tragedia que venía en camino. Y esta es una ilustración que me ayuda a presentar el contexto del pasaje, que nos muestra al profeta Habacuc levantando una voz de auxilio a favor del pueblo por la inminente invasión enemiga que dejaría daños socioeconómicos irreparables y que pareciera que Dios no puede hacer nada. Este es el contexto. Por un lado está el imperio asirio decadente y por el otro está el imperio babilónico renaciente, y en el medio de ellos está Israel, víctima vulnerable ante los poderosos de turno. Y el profeta Habacuc representa a su pueblo y llega ante Dios con quejas, protestando, levantándole la voz y asimismo poniendo sus pesares ante el Señor. En esta mañana yo quiero compartir este sermón con ustedes a través de una estructura de 2 puntos.
El primer punto es el versículo 16. Temor y fe, temblando y confiando. Y el segundo punto va del versículo 17 al 19 y es el canto del derrotado. Pero antes, yo quisiera pedirles a ustedes que tengan dos palabras presentes durante todo el sermón. La primera palabra aparece en el capítulo 1 y es masa, que significa carga o peso. Y la segunda palabra aparece en el versículo 16 del capítulo 3 y es anuá, que significa reposo o descanso. Ahora sí, iniciemos con nuestro primer punto. Temor y fe, temblando y confiando. Versículo 16. Al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Bueno, nosotros sabemos que la oración es dialogar con Dios. Pero a la luz del libro de Habacuc, la oración es además un diálogo concienzudo. No es algo ingenuo, sino que es un diálogo honesto que pasa por expresar lo que hay en el corazón. Y esto es lo que hace Habacuc. Habacuc expresa sin tapujos lo que hay en su corazón. Y cuando uno lee el texto bíblico y se encuentra con este tipo de oraciones, es inevitable hacer la pregunta, ¿qué sucede después de un diálogo tan fuerte? Después de una oración tan fuerte como esta que tuvo Habacuc con Dios. Y la respuesta es sencilla. El orante sale vencido. Y es que en toda la oración de Habacuc, el escuchar y el callar es un tema teológico en la espiritualidad del profeta. En el capítulo 1, versículo 2, Señor, parece que tú no me escuchas. En el capítulo 2, versículo 20, calle delante de él toda la tierra. En el capítulo 3, versículo 2 hasta el 16, yo lo he oído. Y es que el profeta, como en un ring de boxeo, necesitó de los tiempos entre round y round para descansar. Es decir, necesitó una pausa. Pero en este caso no fue para él hablar, sino para escuchar. Porque fue en este ejercicio de la disciplina espiritual del silencio donde escuchó y fue vencido y convencido. ¿Cuánta falta hace en estos tiempos escuchar? ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Por qué nos da miedo hacer silencio y escuchar? Y yo creo que es porque cuando hacemos silencio y escuchamos, caemos en la cuenta. Percibimos nuestros errores, nuestros desaciertos, y ahí perdemos. Porque es en el silencio que quedamos expuestos, desnudos. Y allí Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Salen a flote nuestros motivos y objetivos escondidos. Y yo tengo que confesar que siempre tuve un problema con el silencio. Nunca sabía quedarme quieto. Yo no sabía cómo conseguir el silencio y mucho menos qué hacer con ese silencio cuando lo conseguía. Y yo sé que nosotros los colombianos somos una cultura que le tiene miedo al silencio. Pero mi miedo al silencio no era problema de la cultura, sino que era un problema personal. Porque no se trataba de apagar la televisión o decirle a los vecinos del callejón que le bajaran el volumen a sus fiestas. No se trataba siquiera de encontrar un lugar quieto y pacífico, como lo hacía cuando vivía en el edificio Nueva Vida, que me iba tarde en las noches para el sótano y ahí me quedaba durante horas. El problema no era ese. El problema era yo. El ruido estaba por dentro de mí. Yo vivía con un constante carnaval de bullicio.
Y yo creo que en mí se conjugaban todas las bandas de porros y papayeras al mismo tiempo. Y comprendí, hermanos, que la lucha por alcanzar el silencio es parte de nuestra relación con Dios. No es un asunto de lugares, no es un asunto de práctica, es un asunto de orar para alcanzar el silencio, de orar para liberar la mente de toda carga, de orar para reconocer los errores cometidos y pedir perdón, de orar para descansar en Él las crisis, las luchas y las confusiones del día, de orar para alcanzar el silencio. Recordemos lo que hace Habacuc. Cuando él ha logrado expresarlo y descargarlo todo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú no me escuchas. Cuando él logra descargar todo, cuando él logra medio aquietarse, ahora está listo para entrar al diálogo. Y cuando descubre ese diálogo, cuando descubre la intimidad con Dios, toda su oración cambia. Las oraciones de Habacuc ya no son intentos vagos de convencer a Dios para que haga algo. Ahora ese algo es lo que se convierte en el diálogo para comprender cómo es que Dios está mirando la crisis que vendrá hacia ellos. Así entonces, el libro de Habacuc nos describe no solo una situación sociopolítica, sino también la espiritualidad del profeta. Profeta que lee su momento histórico, se pone del lado de los más vulnerables y empieza a orar, a dialogar con Dios. Y es un diálogo honesto, de forcejeo de palabras que van y palabras que vienen, argumentos van y argumentos vienen. Y el cuerpo del profeta se vio involucrado. Su cuerpo ahora es escenario de las luchas. La personalidad entera del profeta queda comprometida. Entrañas, labios, huesos, pasos, es decir, sentimiento, palabra, cuerpo y acción. Estos 4 elementos típicos de la antropología hebrea se estremecen, tiemblan y titubean, porque es imposible encontrarse con Dios y salir ilesos. La anatomía del profeta se vio involucrada. Por dentro sus entrañas y sus huesos, por fuera sus labios y sus piernas. Y en estas súplicas, lamentos y demás diálogos con Dios sobre la realidad de los más vulnerables y oprimidos, el profeta se involucró con alma y cuerpo, con tripas y pellejo. Hermanos queridos, después de un forcejeo con Dios, es imposible salir ilesos. Después de orar, después de hablar sinceramente con Dios, es imposible salir bien librado. Y esa debilidad no está mal. Aquí se aplica el dicho de Pacho Maturana: perder es ganar. Porque es en las heridas, es en el dolor, es en el sufrimiento, es en el involucramiento donde nos humanizamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de salir vencidos en una pelea con Dios? El resultado es que ganamos. Ganamos confianza en el Señor. Habacuc oró. Dios respondió que vendría la calamidad, pero el resultado final fue escuchar a Dios. Por lo tanto, Habacuc aguardaría confiado el día en que Dios hiciera justicia, aunque le tocara pasar días de angustia. Anuá, yo descanso, yo reposo. Y esa es la primera invitación en esta mañana, que va en línea con lo que el señor rector decía. Quiero invitarlos a descansar, a confiar en Dios. El país está vuelto un caos y parece que vamos de mal en peor, y eso quedó demostrado el domingo en las elecciones. Hemos orado y las noticias empeoran.
pero quiero pedirles que confiemos en el Señor. Como decimos en mi tierrita en la costa, tranquilo mi hermano, que arriba está el que para abajo ve. Y por encima de Dios no hay nadie. El país se cae a pedazos, pero nosotros, aunque afectados, tenemos una esperanza mayor y está puesta en nuestro Señor, rector de la historia y de nuestras historias. Es posible que la realidad del país nos haga temblar, pero en Dios Todopoderoso podemos confiar, temblando, pero también confiando. Número 2, el canto del derrotado. Versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aquí hay que hacer una pregunta. ¿Cómo canta el que ha sido derrotado por Dios? ¿Cuál es la canción del que ha sido vencido por Dios? Durante varios meses yo estuve subido en el ring peleando con el Señor, discutiendo, expresándole mi ira e inconformidad con su voluntad en mi vida, diciéndole injusto, injusto, creyéndome justo. ¿Y saben qué pasó en ese ring? Perdí. Perdí, pero gané. Y es que cuando uno está derrotado, uno quiere cantar y en su orgullo quiere seguir cantando de la misma manera en como lo venía haciendo. Pero Dios a uno no lo deja. Porque la canción o la oración del derrotado tiene varios elementos que podemos observar. En el caso de Habacuc, su oración es ahora un reconocimiento de la angustia que está por llegar, del dolor que experimentarán. La canción hace reconocimiento del impacto que sufrirán por la ofensiva del gobierno que llegará a oprimirle. El cuadro de miseria agrícola y pastoril se ven llegar. Y la crisis de estos dos sectores económicos impactarán la estabilidad de la nación. Entonces, la canción del derrotado no es negacionista, es realista. Así, su fe no es un espejismo, sino una verdad que lee su momento histórico sobre la base de la confianza puesta en el Dios de su salvación. La canción del derrotado tiene sabor a salmo, porque lo que tenemos es una confesión llena de esperanza, donde Dios no deja de ser su Dios ni deja de ser su libertador. Ya no hay fuerzas militares, caballos, gobiernos que puedan guardarnos más que nuestro Señor. En últimas, Habacuc menciona la metáfora de la sierva y que además lo hace caminar por las alturas. Esto connota vida, seguridad, futuro y cercanía divina. Es decir, hermanos, el profeta que fue vencido por Dios resultará cantando de la esperanza que hay en su Dios. Así canta el derrotado. Lo diré de este modo. La vida nos golpeará duro, pero seguiremos confiando en el Señor. ¿Qué tienen que decir ustedes de Dios? Mis queridos hermanos, esta es la segunda invitación. Debemos escapar de la fe escapista. Debemos escapar de esa negación de la realidad que no ayuda a la piedad, porque negar los tiempos de crisis es negar la posibilidad de que Dios también actúe en ellos. Habacuc no salió a cantar la negación de la tragedia.
Él la visibilizó juntamente con el reconocimiento de su confianza en el Señor, su Salvador y Dios. Hay veces que todo no está bien y no hace bien desconocerlo, porque el reconocimiento de la crisis será la oportunidad para que Dios actúe en ello y se glorifique. Y yo me pregunto, ¿y si todo en lo que teníamos nuestra confianza se acaba? El trabajo, el estudio, la salud, la empresa, el matrimonio, las becas. ¿Y si no llegan los $12,000 que hacen falta? ¿Y si la crisis nos arrolla sin piedad? ¿Y si nos quita el ser más amado? ¿Y si pierdo la vista? ¿Y si no puedo caminar como estaba quedando mi hija últimamente, sin movilidad? ¿Y si no ganó el candidato político de mis afectos? ¿Qué le pasa a nuestra fe? ¿Qué tal si tomamos un momento para hacer silencio, para pensarnos en la crisis y para pensar a Dios en medio de esa crisis? Amén, Señor. Permítame en esta mañana entonces concluir con lo siguiente. El orante debe saber que la oración no es un escape de la realidad. No es, como dijo Claudia López, la varita mágica para cambiar las situaciones. Es el lugar donde llegamos a dialogar, a discutir con Dios, a hacer silencio y confiar en lo que Dios hará según su santa y perfecta voluntad. Jesús, en su momento de mayor dolor, oró al Padre y no hubo varita mágica que le librara del dolor. Mas sí hubo confianza en peregrinar la ruta que el Padre le había encomendado. En la oración no salimos ilesos. No llegamos hasta aquí sin un encuentro fuerte con Dios. Nuestras teologías necesitan experimentar crisis. Habrá momentos en los que Dios nos moverá la silla, nos rodará la butaca o nos quitará el taburete. Y será necesario para descubrir que el bien supremo es Jesús nuestro Señor, a pesar de los tiempos difíciles. Es posible que lleguemos a un punto en que nos falte todo: economía, salud, amigo, pero debemos cerciorarnos de que nunca nos falte la compañía de nuestro Señor, en especial su promesa de que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. El profesor Fernando mencionaba que desafortunadamente, y muchos ya lo saben, yo he sufrido durante 3 ocasiones el dolor y la pérdida que causa el desplazamiento forzoso. Y durante estas 3 veces, mi familia y yo hemos perdido todo. Familiares han sido masacrados. Bienes familiares nos han sido arrebatados. Y en nuestro último desplazamiento, 2018, llegamos a la FUSBC en calidad de refugiados, con una mano adelante y la otra atrás. Habíamos perdido todo. Solo nos quedó el Señor y eso fue suficiente. Hermanos, Dios me ha vencido. He perdido, pero he ganado confianza en su amor, en su gracia y en su misericordia. Y es que así canta el que ha sido derrotado por Dios. Canta de su gracia. Masa.
Así inició el profeta, cargado, con peso, a Noah. Así terminó el profeta, con reposo y descanso. En la película que les narré, el padre fue detrás de su hija y la rescató. Nuestro Padre está con nosotros. No nos dejará ni nos abandonará. Que el Señor les bendiga.